Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Asociación de Enfermeras y Enfermeros Quirúrgicos del Estado de Veracruz por esta invitación a esta sesión académica tan importante y de tanta relevancia en las intervenciones de enfermería en el shock hipovolémico. En estos estados de choque o en estas situaciones, son condiciones potencialmente mortales para cualquier persona, para cualquier tipo de paciente. Esta se caracteriza por una disminución del volumen sanguíneo circulante en el cuerpo. Esta condición puede resultar, de varias causas, incluyendo lo que es el sangrado excesivo, la deshidratación y la pérdida excesiva de líquidos corporales. La detección temprana de este shock hipovolémico es la clave para minimizar los daños a largo plazo al organismo. Y el papel principal del manejo del shock corresponde principalmente al equipo de salud, pero en primer plano al profesional de enfermería, quienes vamos a tener como objetivo proporcionar los cuidados oportunos e individualizados, basándonos en todos los protocolos que sabemos, los que son las guías de práctica clínica, todos los protocolos establecidos para tratar este tipo o esta patología de emergencia. Y bueno, vamos a iniciar. En cualquier situación, por favor, me hacen saber si tienen alguna duda. Maestro, ustedes sí pueden ver mi presentación, perdón. Sí, sí se ve. Ok, permítame porque yo al parecer no la puedo ver. Listo. Creo que sí cambió, ¿verdad? Sí, Ok. Amado. Lo que es, vamos a ver un poquito sobre etiología y clasificación del shock. Y nos dice que existen varios mecanismos de hipoperfusión orgánica en el shock y pueden deberse a estos tipos. Lo que es el volumen circulante bajo, que es lo que vamos a abordar el día de hoy, lo que es el shock hipovolémico. Pero también vamos a hacer mención de otros tipos de shock, por ejemplo, los que tienen que ver sobre vasodilatación, que viene siendo lo que es el shock distributivo, el descenso primario del gasto cardíaco, que puede ser un shock cardiogénico o puede ser un shock obstructivo, o una combinación de los mismos. Para esto, debemos saber qué es el estado de shock. Y bueno, Salmón y Satchel nos dicen que el estado de shock es un estado de hipoperfusión de los órganos que se produce en la disfunción y puede producir la muerte celular. Estos mecanismos pueden incluir una disminución del volumen circulante, la disminución del gasto cardíaco y la vasodilatación. Los síntomas incluyen las alteraciones del estado mental, taquicardia, hipotensión y oliguria. Pero bueno, haciendo aquí un pequeño paréntesis, hablamos ahí un poquito de vamos a hablar un poquito de lo que es el gasto cardíaco y de lo que es la precarga. Y bueno, ustedes como enfermeros quirúrgicos manejan mucho lo que son los sangrados en el área quirúrgica, los sangrados abundantes. Y estos se deben a una disminución crítica del volumen intravascular. La disminución del retorno venoso, que es la precarga, produce una reducción del llenado ventricular y del volumen de eyección. Y si esto no se llegase a compensar con un aumento de la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco. ¿Pero qué es la precarga? Bueno, yo lo veo desde el punto de vista del lado de cuidados intensivos, pero me gusta compartir con personas que están en otras áreas como quirófano. Es la primera vez que me invitan para una sesión de enfermedades quirúrgicas y me emociona poder compartirles esto. Y bueno, la precarga es el grado de estiramiento máximo o tensión de las fibras miocárdicas antes del inicio de la contracción ventricular.
tenemos lo que es la precarga y tenemos lo que es la poscarga. Y nada más para hacer remembranza de lo mismo, la poscarga son las presiones que se generan en la aorta que la contracción ventricular debe de superar. ¿Para qué? Para que puedan abrirse las válvulas aórticas y expulsar la sangre hacia la aorta. Aquí pongo un ejemplo de lo que es el gasto cardíaco. Y, por ejemplo, aquí nos dice que el volumen de sangre bombeada a partir de un ventrículo cada minuto se conoce como gasto cardíaco. Y aquí les pongo una formulita que dice, bueno, ¿cómo voy a sacar mi gasto cardíaco? Bueno, el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Y esto viene traducido en la precarga, como ya les había comentado, que es el grado de estiramiento de las fibras miocárdicas, por la contractilidad, que es la capacidad del ventrículo de contraerse entre la resistencia vascular sistémica, la poscarga. Me dirán, bueno, ¿y eso ahorita a mí de qué me sirve? Bueno, lo vamos a ver más adelantito. ¿Para qué voy a poder identificar la precarga y la poscarga? ¿En qué momento voy a meterle volumen a mi paciente? Y en qué momento también puedo hacer que mi paciente genere autocargas de volumen. Por ejemplo, aquí a mi derecha pongo un ejemplo del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, ¿no? Precarga, donde se genera en el ventrículo, en la aurícula y el ventrículo derecho, y la poscarga directamente del ventrículo izquierdo eyectada hacia lo que es el organismo. Y bueno, el choque hipovolémico aquí, aquí les muestro una tabla de lo que es la pérdida de líquidos corporales. Y por ejemplo, hablo aquí un poquito de la piel y de los mecanismos de la pérdida de líquidos a través de lo que son las quemaduras térmicas o químicas y la transpiración por exposición excesiva. Vamos a recordar también que el paciente, al perder este tipo de volumen que no es cuantificable a lo mejor por un peso, sin embargo, sí lo podemos calcular por pérdidas insensibles, en este caso en lo que viene siendo las quemaduras del paciente quemado. Y recordemos que hay un esquema que se llama esquema de Tennyson y Pulaski, que maneja lo que es la regla de los 9. O también, de acuerdo a la institución que lo manejen, también está la fórmula de Parklack modificada. Eso nada más como referencia. En otro tema se puede abordar más a profundidad sobre las pérdidas insensibles en pacientes quemados o las pérdidas insensibles en pacientes con ventilación mecánica. Y en el tubo digestivo, bueno, a través de lo que es el vómito y diarrea, y en los riñones, en la insuficiencia suprarrenal, en diabetes mellitus, diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica, la fase poliúrica después del daño tubular agudo o el uso de diuréticos potentes, nefritis con pérdida de sal. En este caso, por ejemplo, cuando manejamos uso de diuréticos potentes, vamos a hablarle en un diurético de asa, por ejemplo, lo que viene siendo el furosemid, muchas veces no se calcula por el peso del paciente. Recordemos que los medicamentos se deben de calcular por kilogramo peso. Entonces, al administrar un diurético en una dosis un poco más alta a la adecuada o a la necesidad del paciente, podemos generar en él poliuria y por lo tanto una pérdida excesiva de volumen. Todo eso también se tiene que calcular. Y bueno, en pacientes hospitalizados, una hipovolemia puede complicarse si los primeros signos de insuficiencia circulatoria se atribuyen a la insuficiencia cardíaca y se limita a la administración de líquidos o se administran diuréticos. Aquí puse una enfermera o un enfermero que le pregunta a su paciente cuántas veces orinó. En otros hospitales que tuve la fortuna de haber trabajado,
Muchas veces me tocó escuchar esa pregunta. Disculpe, señor Juan, señora María, pero ¿cuántas veces orinó durante la noche? Pues orinó, no sé, 4 veces, 8 veces, por así decirlo. ¿Y qué pasaba en ese entonces? Estoy hablando de hace muchos años. La enfermera por paloteo, contabilizaba la orina del paciente, de estos pacientes prequirúrgicos específicamente. Pero recuerden que cada paciente tiene cuidados individualizados y no todos somos iguales. Hay pacientes que con una vez que orinen toda la noche ya orinaron hasta 300, 400 mililitros. Y hay pacientes que si orinan 6 veces en toda la noche, estos pacientes nefrópatas, pueden orinar, no sé, por 8 veces, 100 mililitros o hasta menos, ¿no? 80, 60 mililitros. Entonces, el cuantificar esos volúmenes, esas pérdidas en orina es muy importante para tanto el anestesiólogo como para el cirujano, saber con qué tipo de paciente está trabajando, con qué tipo de paciente va a abordar en el cuidado de los volúmenes, si ese paciente va a requerir volumen o si debe de hacer una restricción de volumen. Por eso es importante que cuantifiquemos la cantidad de mililitros de orina en los pacientes prequirúrgicos, pesarlos también, obviamente, y medirlos. Es muy, muy importante pesar y medir a los pacientes antes de una intervención quirúrgica, porque de ello dependen muchas fórmulas para el personal médico y para la reposición hídrica. Y bueno, vamos a abordar un poquito sobre los signos y síntomas del shock. Y nos habla que durante las etapas del shock vamos a encontrar pacientes con estado mental alterado, somnolencia, letargo, confusión. Es común que nosotros preguntemos, buenos días, ¿cómo está, señor Pedro? ¿Cómo amaneció hoy? Y él nos conteste, 4, rojo, algo que no va acorde a la pregunta. Entonces, incluso si sospechamos que la respuesta no es la idónea, el tiempo, la velocidad, la congruencia, debemos de volver a tomar signos vitales del paciente, verificar la cantidad de volumen administrado, tanto los ingresos como los egresos, antes de pasar a ese paciente quirófano. Y cuando entreguemos el paciente a recuperación, hacer mención de esto a la enfermera recuperadora, ya que puede deberse a la pérdida de volumen o también algo no está funcionando ahí bien en la sinapsis. Palidez de tegumentos, esto lo escucho muy seguido, todos los pacientes tienen palidez de tegumentos, pero hay que verificar mucosas, compañeros, hay que verificar que las mucosas se encuentren hidratadas, o estén deshidratadas, verificar también si el paciente está en un estado de cianosis, acrocianosis, su tiempo de llenado capilar, vamos a hacerlo un poquito más adelante, excepto en el shock distributivo, el tiempo de llenado capilar prolongado. Taquipnea, si el paciente tiene más de 25 respiraciones por minuto, también habla de que algo está pasando con nuestro paciente. Hipotensión, la hipotensión es un reflejo de los bajos volúmenes y la oliguria. Si el paciente empieza a dejar de orinar de 0.5 a 2 mililitros kilogramo hora, hay que preocuparnos. Si el paciente está orinando 0.3, 0.1 mililitro kilogramo hora, debemos preocuparnos. ¿Y cómo podemos hacer ese cálculo? ¿Cómo saber si nuestro paciente está en oliguria o si nuestro paciente está en anuria? Lo que vamos a hacer es tomar la cantidad de orina, supongamos, no sé, 1000 mililitros, entre los kilogramos del paciente, 70 mililitros, entre el número de horas, ya sea que se está cuantificando esa orina del paciente o durante el turno, ya sean 7, sean 6, sean 8, sean 12 horas. Si ustedes dividen los 1000 entre el peso del paciente, entre el número de horas,
les va a dar una cantidad entre 0.5 y 2 mililitros kilogramo hora. Quiere decir que mi paciente está bien. Por debajo de eso está en oliguria, por arriba de eso está en poliuria. Y bueno, abordando un poquito de lo que es el diagnóstico del choque hipovolémico, la frecuencia cardíaca se ve elevada a 100 latidos minuto y la frecuencia respiratoria por arriba de 22. La hipotensión, la tensión arterial sistólica, que es la que nos va a reflejar el volumen, está por debajo de 90 mililitros de mercurio, o una caída de 30 mililitros de mercurio en la tensión arterial basal. La diuresis también, como se los había mencionado, está por debajo de 0.5 mililitro kilogramo hora. Esa fórmula es sencillísima, la pueden copiar. En el caso de los pacientes que estuvieron toda la noche en su unidad y que se operan, por ejemplo, en el turno matutino o el turno vespertino, la enfermera recuperadora o la enfermera quirúrgica puede sacar la cantidad de diuresis de ese paciente y saber si ese paciente está en oliguria y si va a requerir líquidos. Los hallazgos de laboratorio que apoyan el diagnóstico también incluyen un lactato mayor a 3 miliosmoles, un déficit de base menor a menos 4 miliequivalentes litro. El déficit de base normal lo van a encontrar en menos 2 o más 2. Ese es nuestro gold estándar. Pero cuando encontramos un paciente con un déficit de base, con una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica, el déficit de base va a ser menor a 4. Y nuestra presión arterial de CO2 se va a ver disminuida a menos 32 mililitros de mercurio, milímetros de mercurio, perdón. Pero bueno, ¿cuáles van a ser mis intervenciones de enfermería? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi paciente a nivel urgencias? ¿Qué voy a hacer con mi paciente a nivel quirófano o a niveles de cuidados intensivos? Bueno, pues voy a aplicar el proceso de atención de enfermería en paciente con estado de choque hipovolémico. Pues hay algo que se llama enfermería basada en la evidencia. Recuerden, todo lo tenemos que tener sustentado para evitar problemas legales. El conocimiento es poder. Pero también recuerden que hablamos un mismo idioma en Orizaba, hablamos un mismo idioma en Coatzacoalcos, hablamos un mismo idioma en Guatemala, en Argentina, en España, y ese idioma se llama procesos de atención de enfermería. Tenemos las guías de práctica clínicas también, tenemos los manuales de buenas prácticas. Entonces, si tenemos esas herramientas, las tenemos que utilizar. Aquí yo les dejo un ejemplo, me tapa un poquito la pantalla del Zoom de la parte de arriba, pero bueno, este es un proceso de atención de enfermería del paciente con una clase de hidratación. Como me tapa un poquito arriba, bueno, les voy a leer la parte de abajo, que es la definición. Y bueno, nos dice que es la disminución del líquido intravascular, intersticial o intracelular. Se refiere a la deshidratación y la pérdida solo de agua sin cambios de sodio. Vienen aquí nuestros dominios de tipo 2, que es el salud fisiológica, nuestra clase, que es líquidos y electrolitos, y nuestro código. En el caso del dominio, bueno, vamos a ver un poquito lo que es la presión arterial y en la clase que es la presión venosa central. Y dentro de las escalas de medición, bueno, vamos a suponer que nuestro paciente está gravemente comprometido y lo queremos llevar a moderadamente, a levemente o a no comprometido. Y dentro de lo que es la formulación del diagnóstico, bueno, es déficit del volumen de líquidos relacionado con la disminución de la presión arterial, la diuresis, la presión venosa central, el aumento de la frecuencia cardíaca, los cambios en el estado mental manifestado por la pérdida importante del volumen de líquidos. Igualmente, manejamos el dominio de salud fisiológica. Aquí vamos a manejar una clase de regulación metabólica, nuestro código. Dentro de nuestros indicadores vamos a manejar lo que es la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria. Y de igual manera, en nuestra escala de medición de desviación grave del rango normal, vamos a tratar de llevarlo a una puntuación
más normal. De nuevo, una disculpa, el zoom de la parte de arriba no me deja leerlo, pero les leo un poquito de nuestras actividades. Y es que vamos a manejar el manejo de la hipovolemia, vamos a monitorizar el estado hemodinámico, incluyendo la frecuencia cardíaca, la presión arterial media, que recuerden que esta es la que nos regula la perfusión tisular, ¿sale? La presión venosa central, también vamos a manejar en el caso de lo que es hemodinamia, vamos a manejar lo que son las presiones aórticas pulmonares, una prueba de esfuerzo, como no, el gasto cardíaco e índice cardíaco, y según la disponibilidad. No todos los quirófanos están adecuados con monitores hemodinámicos invasivos o tienen monitores mínimamente invasivos. En el caso de que tengan monitores invasivos y que tengan todos sus transductores, bueno, pues ocuparlos para la seguridad del paciente. También vamos a monitorizar los signos de deshidratación, el retraso del llenado capilar, el pulso débil o filiforme y la sequedad de las mucosas. Muy importante que veamos que nuestro paciente tenga las mucosas hidratadas. Vigilar las fuentes de pérdida de líquido, como son hemorragia, vómitos, diarrea, diaforesis y taquipnea. En mis inicios, cuando uno es inexperto o también cuando uno no coachea a, a las nuevas generaciones o estudiantes o al personal nuevo, me pasó una vez que una paciente no recuperaba presión. Ella venía precisamente de quirófano por una ruptura de arteria femoral. El doctor la había reparado y todo. La paciente estaba consciente, era una paciente senil de 90 años, no estaba intubada, estaba consciente, no hablaba. Ese era un punto muy, muy importante porque nunca supimos si la paciente hablaba o no se comunicaba. Tenía una palidez de tegumentos importante, sin embargo las presiones se manejaban en 60-40 y mi compañero en ese entonces, con más experiencia, me decía, es que por el peso y la talla de la paciente jamás vamos a alcanzar presiones óptimas, ¿no? Y yo decía, bueno, tiene razón, sí es cierto, ¿no? Él es el que tiene la experiencia y tiene razón. Y la paciente no subía la presión a pesar de que le habíamos metido aminas para poder elevar la presión, hasta que se me ocurrió levantar las cobijas. ¿Y qué creen que había pasado? Pues que había un punto en la arteria femoral que no había cerrado. Entonces esa paciente se estaba desangrando por no haberla revisado correctamente como era. Entonces se le habla al cirujano de inmediato para que la regrese a quirófano. Regresan a quirófano, hacen el cierre bien a nivel inguinal y olvídense, creo que pasaron cerca de 50 paquetes globulares porque hubo una ruptura adentro, pero la paciente salió bien, afortunadamente. Sin embargo, muchas veces por mantener, no sé, a lo mejor esa cordialidad con el compañero, no destapamos a los pacientes como debe de ser para poder revisarlos absolutamente, los volvemos a tapar y ya no los volvemos a revisar. No, un paciente que viene de quirófano y que tuvo un sangrado importante, hay que estarlo revisando a cada rato, a cada rato. Y obviamente, pues pedirle disculpas, ¿no? Que, señor Juanito, discúlpeme, lo vamos a revisar para ver cómo va evolucionando su herida o si está sangrando. Y bueno, continuando, vamos a hablar un poquito de lo que es el fundamento científico. Y nos habla sobre la monitorización hemodinámica. Es una herramienta de indudable valor para la evaluación de los pacientes críticos. Nos permite no solo detectar y determinar el origen de la inestabilidad hemodinámica, sino también guiar la elección del tratamiento más adecuado y elevar con posterioridad su efectividad. Y dentro de lo que es vigilar las fuentes de pérdida de líquido, bueno, es importante que el personal de enfermería monitorice los signos de deshidratación,
ya que mediante estos valores se puede determinar la evolución de un paciente y si está reaccionando o no al tratamiento. Lo que son nuestras habilidades, bueno, dentro de las actividades, el manejo del shock, en este caso, el apartado de volumen. Vamos a administrar líquidos intravenosos como cristaloideos y coloides isotónicos según corresponda. Y la administración de hemoderivados, concentrados de hematíes, plaquetas o plasma fresco congelado según corresponda. Dentro de lo que es la fundamentación, bueno, el médico sí es el encargado de la valoración del paciente y de dar las indicaciones al personal de salud para que se lleve a cabo toda la intervención. Mediante esto, las enfermeras son las encargadas de administrar todo tipo de medicación. Los coloides y los cristaloides son de tipo líquidos que se utilizan para el reemplazo de los líquidos, a menudo por una vía intravenosa, a través de un tubo directo a la sangre. Y bueno, la transfusión de sangre y o hemoderivados es reponer los componentes de la sangre vitales para la supervivencia de los pacientes, hematíes, plaquetas y plasma, como ya los habíamos mencionado, y que no se pueden sustituir mediante otras alternativas. Cuando nos dice un médico, bueno, vamos a pasar líquidos al paciente, ¿no? Muchas veces lo hacemos, a veces sin pensar, sin saber que lo que tenemos en nuestras manos, ya sean las soluciones fisiológicas, la cloruro de sodio 0.9%, los ringers de lactato, que son las soluciones Harman, pasa que como son benéficas, a veces decimos, no tiene medicamento, esas soluciones no le van a generar a mi paciente un problema. Cuando hay una sobrecarga de líquido, sí hay problema. Cuando tratamos con pacientes con insuficiencia cardíaca y pasamos demasiado líquido, también hay problema. Y cuando tratamos con pacientes con edema agudo pulmonar o con trasplante renal o con trasplante de pulmón y pasamos demasiados líquidos, también hay problema. Entonces, guiarnos en estos manuales para las prácticas de enfermería, en estas guías, en estos protocolos y en estas bibliografías, es muy importante tener el conocimiento. También es muy importante ser honesto, la verdad. Me ha tocado ver también en otros hospitales el manejo en urgencias sobre los líquidos. ¿Qué pasa? Los pacientes a veces son canalizados en pliegues y pasan toda la noche con sus brazos doblados y uno calcula la solución, el goteo, de acuerdo a cómo está ese catéter periférico. Pasa que el paciente estira su brazo y las soluciones se van, pasan. Supongamos que mi indicación era administrar solución cloruro de sodio al 0.9%, 1000 mililitros para 6 horas. Pero en lugar de pasar esa solución para 6 horas, yo la pasé para media hora. ¿Qué he visto que hace el personal? Bueno, vuelve a tomar otra solución salina de 1000 y la vuelve a instalar. Supongamos que el paciente hace lo mismo o que por irse temprano o por querer abandonar la sala de urgencias o la sala de hospitalización, ¿qué hacen? Abren la válvula reguladora y pasan otros 2000 mililitros. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, entonces le voy a colgar una tercera bolsa, pero señor, usted se está quieto, por favor, ya no quiero que le abra aquí porque si no me van a regañar a mí. No. Aquí lo que debemos hacer es ir con el médico encargado de ese paciente y decir, mire doctor, pasó lo siguiente, al paciente se le pasó en 2 horas 2000 mililitros, uno por la verdad por omisión y otro porque el paciente le abrió porque ya quiere irse. Entonces el médico le va a decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer un reajuste del volumen del paciente. O quizá le diga, vamos a dejarle el catéter heparinizado y no se preocupe, vamos a ver la vigilancia de los flujos urinarios, ¿sale? Quizá les pida a ustedes tomar unos electrolitos séricos y hasta ahí la libramos bien, pero siempre ser honestos con nuestro equipo de trabajo y con nosotros mismos. Y
Bueno, aquí les muestro una tabla de lo que es el volumen. Recordemos que vamos a realizar la reposición de volumen a los pacientes que así lo requieran. De los 4 estados de choque, los pacientes que se benefician sin duda son los pacientes con hipovolemia y un porcentaje entre un 40 y un 50% los pacientes con choque séptico, que es el principal del choque distributivo. Aquí en esta tabla tenemos, no sé si hay un señalador. Bueno, aquí en rojo tenemos que saber cómo restaurar la volemia y administrar el volumen de forma adecuada. ¿Para qué? Para que se optimice y logremos una estabilización. Y posterior a ese, debemos de saber en qué momento vamos a descalar nuestros líquidos o en qué momento vamos a parar de administrar el volumen. También aquí tenemos un vaso y debemos de mantener esa volemia intravascular de manera óptima. Aquí no debemos de caer en lo que es la sobrecarga, permíteme, maestro. Ven ahí mi mouse, ¿verdad? No debemos de caer en lo que es la sobrecarga a nuestro paciente y tampoco caer en lo que es la hidrofobia, ¿sale? Es decir, no pasarle lo suficiente volumen en cuanto así lo requiera nuestro paciente. Bueno, esta es una gráfica clásica de lo que viene siendo la precarga volumen sistólico, del volumen presión, perdón, en el cual ejemplifica que la administración de volumen al paciente aumentará su volumen sistólico, el cual es el principal componente del gasto cardíaco. ¿En cuánto voy a estar midiendo mi gasto cardíaco en una sala de quirófano? Bueno, mi gasto cardíaco va a estar manifestándose de 4 a 7 litros por minuto y más o menos en esos parámetros debe andar mi volumen sistólico. Entonces, si mi anestesiólogo ya está haciendo una monitorización mínimamente invasiva, yo, enfermera quirúrgica, yo, enfermero circulante, debo de ver que ese gasto cardíaco se mantenga en esas metas. Porque hay pacientes que son respondedores a volumen, que tienen preservado ese mecanismo de Frank Starling, al cual le agregamos un 10% de volumen y aumentará un 10% su gasto cardíaco. Pero ojo, eso no determina que a ese paciente haya que pasarle volumen. ¿A qué pacientes les vamos a pasar volumen? Bueno, les vamos a pasar volumen a los pacientes que se encuentren con hipoperfusión, con hipovolemia, y que al administrar ese volumen mejore la perfusión tisular. Acuérdense que la presión arterial media es muy importante que la estemos vigilando siempre. Nuestros monitores ya nos facilitan esos flujos de presión, la presión arterial media, ya no tenemos que sacar la cuenta tan rápido, sino que podemos estar dentro de nuestra cirugía y valorar esas presiones. Yo sé que los pacientes, como les había mencionado, no es igual uno del otro. En el caso, por ejemplo, de los pacientes de neurocirugía, las presiones de perfusión o las presiones arteriales medias deben de estar más elevadas que los pacientes de cirugía general. Si nosotros seguimos administrando el volumen, tal vez mejoremos la presión tisular, pero llegará el momento en que esta curva se va a aplanar. Si aquí lo ven, dice poco incremento del gasto cardíaco. Entonces ya no va a haber beneficio para mejorar esa perfusión. Va a haber poco incremento del gasto cardíaco y por ende poco incremento del volumen sistólico. Pero ¿qué va a pasar si seguimos administrando volumen? Vamos a ocasionar un gran aumento de la congestión pulmonar.
Y por ahí, aquí hay una imagen, si se dan cuenta, en el extremo superior derecho, esos, ese ejemplo de líquido amarillo es cuando ya está el líquido, se está extravasando, entonces el paciente empieza a tener dificultades para respirar. Valorar adecuadamente la respuesta a volumen. En este caso, pues, bueno, estos ejemplos, por ejemplo, vamos a ver o vamos a encontrar pacientes con amputaciones traumáticas, podemos encontrar también pacientes con sangrado obstétrico abundante, vamos a encontrar aéreos, placenta previas, que nos generen este tipo de sangrados, o pacientes de neuro que hay algún un hematoma subdural que nos esté ahí ocasionando presión, que a la hora de liberarlo, bueno, también nos genere estos, estos tipos de sangrados. Y bueno, en lo que es la respuesta a volumen, ¿qué se prefiere? Bueno, que sean 2 o más pruebas dinámicas las que se realicen al paciente. En este caso, vamos a ver a los pacientes respondedores de volumen, pero vamos a hacer una valoración a los pulmones, vamos a hacer una valoración al corazón y vamos a hacer una valoración a los vasos sanguíneos, a lo que son las venas y las arterias. Aquí puse una enfermera quirúrgica que tanto está viendo cómo está su intervención quirúrgica, pero también está viendo el monitor del paciente, qué es lo que está pasando con ese paciente, si ese paciente está presentando en ese momento taquicardia, si ese paciente en ese momento está presentando taquipnea, si el paciente está intubado o no está intubado de acuerdo a la situación en la que se encuentre, bueno, si está luchando contra el ventilador, si no está luchando, su onda pletismográfica, cómo está la onda, los picos máximos, los picos mínimos, la forma de la curva de la onda. El tan solo conocer la forma normal o la forma fisiológica de la onda pletismográfica, ya, con eso la hicimos. ¿Por qué? Porque vamos a conocer las ondas anormales, las ondas pletismográficas. Cuando una onda es anormal, ya le podemos decir al médico, al cirujano, al residente, al anestesiólogo sobre todo, doctor, ya vio la curva de onda del paciente de oximetría, ya vio la curva de onda de la presión invasiva del paciente, la presión arterial invasiva del paciente, o ya vio la curva pletismográfica del paciente, y ya a lo mejor el anestesiólogo está distraído en ese momento, porque esto es en minutos, en 2 minutos nos puede pasar este tipo de eventos adversos. Entonces el anestesiólogo, el equipo de trabajo voltea a ver el monitor y dice, oh sí, lo que está pasando es que a lo mejor un vaso está sangrando por aquí, hay que corregirlo quirúrgicamente, pero también hay que pasarle volumen a nuestro paciente. Y bueno, ¿cuáles son nuestros parámetros de respuesta a volumen? Uno de ellos es el ecocardiograma dinámico, que eso lo pueden ver en sala, en urgencias, en UCI, cuidados coronarios, en piso, pero no lo podemos ver en un área quirúrgica porque a lo mejor estamos operando y ni modo de meter ahí el ecocardiograma para poder ver cómo está funcionando el volumen de mi paciente. Lo que sí, vamos a ver un poquito sobre la elevación pasiva de las piernas. Ese es un tip muy importante que debemos de tener en mente y debemos de tener manejado. El aumento del CO2 de mi paciente y la variabilidad de presión del pulso, que lo van a ver en sus monitores invasivos como BPS, y la variabilidad del volumen sistólico, que lo van a ver en sus monitores hemodinámicos como con las siglas VVS. Y bueno, la elevación pasiva de las piernas en este tipo de pacientes que presenten un aumento del gasto cardíaco mayor al 10%, van a ser los pacientes que sí responden a volumen. Por ejemplo, aquí en mi primera imagen yo tengo un paciente con la elevación de cabecera de 45 grados.
pero quizá este paciente, supongamos, vamos a hacer que es un escenario de una sala quirúrgica. Supongamos que mi paciente empieza a hipotensarse, que en este momento no tengo a la mano la sangre por X o Y motivo, pero ¿cómo quiero saber si mi paciente es respondedor al volumen? Bueno, lo que voy a hacer es una elevación de piernas de 45 grados. A esto le vamos a llamar, colegas, autocarga. Este volumen que tenemos en las extremidades inferiores, en las piernas, este volumen lo vamos a hacer circular por los órganos vitales y por el corazón. Aproximadamente el volumen que va a circular en ese retorno va a ser de 250 a 300 mililitros de sangre, y esto va a generar un aumento tanto en la presión arterial como un aumento en el gasto cardíaco. Lo vamos a elevar por 2 minutos. Si mi paciente que tiene un monitoreo invasivo, un monitoreo arterial, tiene un gasto cardíaco bajo, no sé, de 1.8, por así decirlo, pero yo elevo las piernas de mi paciente y veo que mejora su presión arterial y veo que mejora el gasto cardíaco, quiere decir que mi paciente va a ser respondedor a volumen. ¿Y qué pasa? Bueno, me dirán, Eric, pero voy a bajarle las piernas al paciente y pues va a salir a razón de lo mismo. Sí, pero hiciste una prueba demasiado importante. Hiciste la prueba en la que este paciente sí es respondedor a volumen y por ende le puedes pasar una carga. Ya pasaste tu proceso de autocarga, ahora sí le puedes pasar a este paciente un cristaloide para que puedas reponer la cantidad de volumen que generó ese paciente en esa técnica. Y bueno, aquí también en esta elevación pasiva de piernas vamos a ver un aumento del CO2 esperado a un porcentaje mayor al 5% o de 2 milímetros de mercurio. Les hablaba un poquito de las ondas. Si nosotros conocemos las ondas normales, van a ver que tienen onda de inicio, se eleva, onda de mantenimiento y baja. Pero en la elevación pasiva de las piernas van a ver que las ondas suben y bajan como si fueran picos. Entonces, quiere decir que mi paciente sí responde a volumen. Entonces, la onda cambió. Ese proceso de autocarga se puede efectuar en mi paciente sin mayor complicación. Entonces, el volumen se va a ver expandido cuando ustedes bajen las extremidades inferiores de mi paciente, pero ustedes ya le están pasando una carga de cristaloide y entonces se va a ver beneficiado de ese volumen el paciente. También es muy importante saber que la función del ventrículo izquierdo está íntegra y esto es una prueba que nos va a dar que así es, que está pasando esto en el caso de administrar el volumen. Por ejemplo, hay pacientes que no toleran volumen, que van a entrar a una sala quirúrgica de hemodinamia, que supongamos que tiene una insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, incluso también los pacientes con diabetes mellitus, es muy importante saber si han tenido vómito y diarrea. ¿Por qué? Acuérdense que el vómito y la diarrea son líquidos y los estamos perdiendo también por ahí. Entonces, si mi paciente tiene vómito y diarrea, pero dice, bueno, tiene vómito y diarrea, le vamos a pasar volumen, le vamos a pasar 1000 de solución Ringer de lactato o 1000 de solución de cloruro de sodio. Ajá, alto, alto ahí, porque tu paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Entonces, si tu paciente tiene una insuficiencia cardíaca, no le puedes pasar el volumen que estás pensando, le tienes que pasar solamente el 10% de su peso, porque lo que le puedes hacer es una congestión a nivel cardíaco también o a nivel pulmonar. Entonces, puedes generar tanto un edema agudo pulmonar, que eso te iría bien si generas un edema agudo pulmonar, pero también puedes aumentar su insuficiencia cardíaca y generarle también edema.
La evaluación del llenado capilar. Muchos decimos, sí, es que sí evalúo el llenado capilar, ¿no? Y creemos que el hacer esto ya es haber evaluado el llenado capilar y no, vamos a ya sea por turno, por 2 veces por turno, antes de mi cirugía, tras mi cirugía, la enfermedad recuperadora, estar evaluando los llenados capilares proximales y distales y que estén dentro de los parámetros a una regresión de 2 segundos. Y aquí hubo un estudio de la variación del tiempo del llenado capilar inducida por la elevación pasiva de las piernas, que predice la respuesta del tiempo de llenado capilar a la expansión de volumen. Tomaron un determinado número de pacientes y estos pacientes, el menor del 25%, perdón, de los pacientes del llenado capilar respondieron con 500 mililitros de cristaloides. Pero aquí está lo interesante. El 27% de este grupo de pacientes, el llenado capilar posterior al levantamiento pasivo de las piernas mejoró. Entonces, ahí, por ejemplo, se valoró el llenado en relación a flujo y en relación al elevamiento pasivo de piernas. A los pacientes que sí fueron respondedores a volumen y a los pacientes que sin saberlo pasamos cristaloides, pasamos volumen, sí mejoraron, pero quizá no era necesario pasar ese volumen. A lo mejor con el elevamiento pasivo de piernas era más que suficiente. Y bueno, lo que es el tratamiento del shock, uno de los puntos es mantener la temperatura adecuada del paciente. El manejo de sábanas térmicas en los quirófanos es muy importante, en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de urgencias. Es muy importante y son de bajo costo. Mantener una temperatura adecuada del paciente va a hacer que las perfusiones tisulares se concentren también. Vigilar y controlar la hemorragia externa. Como ya había mencionado un ejemplo anterior, tenemos que estar vigilando los puntos de incisión de nuestro paciente o de dónde proviene esta hemorragia que simplemente podemos ver, pero que también podemos controlar, ya sea primero ejerciendo la presión sobre el sitio de sangrado y reponiendo líquidos. Estabilizar la vía aérea. Todo paciente que viene en estado de choque, sí o sí, va a requerir de un aporte de oxígeno, ya sea por catéter nasal, ya sea por una ventilación mecánica no invasiva, o también puede ser por una ventilación a últimas invasiva de tipo asistida o de tipo presión. Reposición de líquidos, valorar la respuesta a volumen, el oxígeno suplementario, valorar el flujo de orina, recordemos nuestros valores que vamos a manejar de 0.5 a 2 mililitros kilogramo hora. La escala de coma de Glasgow la tenemos que tener bien manejada en estos casos. ¿Por qué? Porque un paciente con la escala de coma de Glasgow menor a 10 puntos, sí o sí también va a requerir ventilación mecánica. Por arriba de estos, vigilancia. Transfusión temprana de hemoderivados y control quirúrgico del sangrado. Una vez que estamos en cavidad, verificar de dónde viene este sangrado, controlarlo y administrar volúmenes. Y también encontramos lo que es ya más por hacer mención, la hipovolemia no hemorrágica. Bueno, las soluciones de cristaloides isotónicas se administran para la represión intravascular durante el shock y la hipovolemia, y las soluciones de coloide no suelen usarse. Los pacientes con deshidratación, y un volumen circulatorio adecuado tienen un déficit de agua libre y se utilizan soluciones hipotónicas. Por ejemplo, lo que es el suero glucosado al 5% o la solución salina al medio o al 0.45%. ¿Qué buscamos en la administración del volumen?
primero que nada vamos a buscar que mejore la perfusión tisolar. En el caso de los pacientes oligoémicos, tenemos que pasar sangre. En el caso de estos pacientes no oligoémicos, se debe pasar un cristal. ¿Qué tipo de paciente con hipovolemia no hemorrágica me puedo encontrar? Bueno, por ejemplo, mi papá es diabético y supongamos que en este momento tiene un proceso de HEPI, tiene vómito y diarrea. Entonces, eso va a causar un desequilibrio hidroelectrolítico en mi papá. Y lo que debo hacer es pasar volumen, pasar estas soluciones glucosadas o estas soluciones fisiológicas. Pero es que, ¿cómo le vas a pasar glucosa si tu papá es diabético? Señores, no pasa nada si le pasamos un 5% de su peso corporal hasta un 10% de soluciones glucosadas. También he visto, por ejemplo, las soluciones Harman. Es que el paciente es hipertenso y le van a pasar previo a su intervención quirúrgica, solución Harman. No pasa nada mientras yo tenga monitorizado a mi paciente. Quitémonos esas ideas. Y bueno, antes de cerrar esta ponencia, creo que hay, quizá alguien me diga por ahí, enfermero, ¿y la PVC? ¿Qué pasa con la PVC? Actualmente la PVC ya va en desuso. Recordemos que la enfermería y la medicina no son lineales. Lo que se estudió hace 4 o 5 años, incluso antier, hoy puede estar en desuso. Hace 10 años que leí un artículo por ahí, nos decía que la PVC debía mantenerse en un parámetro de 8 a 10, según la literatura que habías escogido, y en la embarazada de 8 a 12. La PVC hoy en día, en los artículos que están aquí en las bibliografías que les dejé, también hace mención de la misma. Nuestra PVC fisiológica va a ser igual a 0. Quitémonos de esa idea de que debe de estar en 8, debe de estar en 10. Sin embargo, hay pacientes respondedores a volumen que manejan esas presiones venosas centrales. Lo importante de aquí es ver si las están eliminando. Y bueno, a veces creemos, este mensaje que les voy a dejar, a veces creemos que pensamos, pero raramente lo hacemos con entendimiento y empatía. Sin embargo, la verdadera escucha es una de las fuerzas más potentes para el cambio que conozco, de Carl Rogers. Bueno, maestro Cristian, por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, con gusto en este momento se las amplifico. Muy bien. Muchas gracias, maestro Eric.